Buenos días. Una mañana hermosa. La palabra de Dios nos trae un mensaje interesante en esta mañana. Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, en el versículo 29, hace una declaración Juan el Bautista. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos nosotros viendo en esta mañana lo que es el pecado, las consecuencias que genera el pecado. ¿Quién es pecador? ¿Cómo podemos nosotros dejar de serlo? ¿Qué tanto repercute hoy en día el pecado en nuestro diario vivir? Estudiándolo un poquito, viendo la raíz, lo que es la raíz original, etimológica, por decirlo. La palabra pecado es errar el blanco. Esto quiere decir que cuando pecamos, no acertamos o nos desviamos de lo que hubiera sido correcto hacer. Usted puede hacer una lista innumerable de cuántas cosas usted hubiera querido o su intención fue hacerlo correcto, pero pues que no lo hizo, y esto es pecado. Pero cuando la Biblia habla sobre el pecado, habla de algo más profundo, algo que trae de alguna manera consecuencias eternas. Y esto es lo que Dios nos da este mensaje en esta mañana, para que usted analice su situación real en cuanto al pecado, cómo el pecado está dominando su vida. Porque de alguna manera el apóstol Pablo en algún mensaje decía: bueno, esclavos podrían ustedes estar del pecado. La esclavitud es parte de un término que usó Dios allá en Egipto. En el capítulo 12 habla sobre la Pascua, hablando de raíces, hablando de los términos. Lo que quiere decir el que pasa. Y es que en su momento Dios iba a mandar a su ángel que iba a destruir a todo primogénito de el pueblo de Egipto, no nada más de hombres, sino también de bestias. Y cuando le da las instrucciones a Moisés, le dice: van a hacer un sacrificio de un cordero y van a cenarlo. Las familias van a hacer fiesta porque van a ser libertados de una esclavitud en la cual yo voy a ser su libertador, pero van a hacer esta fiesta. Antes de que salgan, van a celebrar. Cuando ustedes sacrifiquen el cordero, la sangre la guardan y con un hisopo van a marcar tanto los postes como el dintel. Y cuando pase aquella casa que esté marcada, mi ángel pasará de largo. No habrá mortandad ahí. Pero aquella casa que no tenga estas marcas, ciertamente va a haber luto. Estamos viendo la declaración que hace Juan. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado es una situación que tenemos en nuestra naturaleza. No somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores.
Eso ya es parte de lo que traemos en nuestra naturaleza, términos actuales, en nuestro ADN. Ya lo traemos por herencia. Cuando Dios hizo al hombre, dice la palabra que lo hizo a su imagen y semejanza, y lo hizo con el propósito de que viviera una eternidad con Él. Cuando el hombre cae en pecado, esto trae una consecuencia a su vida. En el libro de Génesis vemos ahí la primera consecuencia, y esto es una muerte física. Hablando de términos, muerte quiere decir separación. Y aquí en este momento nos habla de una separación del cuerpo con el alma, del alma del cuerpo. Hay una separación que Dios le dice al hombre: a partir de este momento que tú ya por tu decisión has cometido esta transgresión, has cometido pecado, has caído de la gracia, has perdido esa eternidad que tenías conmigo. A partir de este momento le emite el primer juicio al hombre y le dice, voy a citar 3:19, Génesis: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto es una muerte física. Y le está diciendo, le está anunciando Dios al hombre: de la tierra fuiste tomado, y a la tierra vas a volver, vas a morir físicamente. Esto es una consecuencia del pecado que el hombre permitió que entrara a su vida. No termina ahí el castigo, la consecuencia, vaya. Viene otra separación, lo que es la muerte espiritual. Ahí lo vemos en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es una separación espiritual entre Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado se interpone, el pecado hace la división, el pecado obstruye, el pecado hace la ruptura de esa comunión entre Dios y nosotros. Dios es santo y nosotros somos pecadores. En esta condición, por cuanto todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, consideramos que bajo esta condición, pues estamos en un peligro, necesitamos un auxilio. Por sí solos, nunca nosotros, usted, puede lograr algo en lo cual esto lo lleve a hacer una restauración con Dios. No hay suficientes obras que usted pueda hacer. No hay suficiente dinero para usted comprar el favor de Dios, mucho menos su salvación. No hay suficiente dinero para comprar un alma. Cuando nosotros estamos viendo nuestra condición, tenemos que aceptar de que no hay religión que le restaure su relación con Dios. No hay ninguna filosofía, no hay ningún conocimiento, no hay nada. Y el día que usted lo intenta hacer de esta manera, la misma Biblia dice que todo lo que usted haga, todo lo que usted quiera idear para acercarse a Dios, Dios lo ve como trapos de inmundicia, no sirve. Solamente de la manera en que Dios lo ha establecido. Cuando vemos esta palabra y la expresión de Juan que dice: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo,
No se confunda, no quiere decir que una vez que yo acepto a Cristo, dejo de pecar. No, yo sigo siendo pecador en un proceso de cambio, en un proceso de santificación, en un proceso de que las cosas viejas están pasando y he aquí todas son hechas nuevas. Yo estoy en ese proceso. Tenemos que estar conscientes de eso y en activo, pero en nuestra mente no pierda esto de que hasta cuándo va a dejar de ser pecador usted, hasta el día que usted muera físicamente. Hasta ese día el cuerpo va a tener, pues qué diré, un descanso, dormir, mientras sucede otro milagro. Cuando nosotros estamos viendo la palabra pecado, nosotros no pecamos porque nosotros querramos hacerlo. Lo decía al principio, esto es parte de lo que nosotros heredamos. Usted es parte de una familia hoy y tiene privilegios. Usted hereda tal vez algo físico, tal vez algo natural, algo material o algo genético, pero usted hereda algo de su familia. Una de las cosas que nosotros heredamos de nuestro primer padre llamado Adán fue esa naturaleza pecaminosa que tiene sus consecuencias, muerte física, muerte espiritual, pero para eso necesitamos una ayuda, un auxilio y una forma desesperante. Y Juan el Bautista lo identifica. He aquí el Cordero de Dios. ¿Quién es? Dice la palabra que cuando vio a Jesús que venía a él, el Cordero de Dios es Jesús, no es el pastor, no es la iglesia, no son sus obras, no es su dinero. El Cordero de Dios, aquel que puede restituir su comunión con Dios, que puede ayudarle a todo el proceso de santificación, se llama Jesucristo, el Cordero de Dios. Y ese Cordero de Dios, así como en la cena pascual, que se sacrificó un cordero y no fue cualquier cordero, se tomó el día 10 y el sacrificio se hace el día 14. Esos días estuvo el cordero en observación, que no estuviera enfermo, que fuera sin mancha. Jesucristo, déjeme decirle que una vez que fue aprehendido, lo pasaron a un juicio, a otro juicio, en los sacerdotes, los políticos, la sociedad, todos estuvieron observando a Jesús y en algo coincidieron todos, que era inocente, que Jesús era sin mancha. Aún así, fue al sacrificio, porque así estaba establecido, era el plan de Dios, pero Jesucristo fue observado por las tres clases, por la sociedad, por la política y por la religión. Y todos coincidieron en esto, que Jesucristo era inocente, era sin mancha. Y cuando una vez el Cordero es sin mancha, llega el día del sacrificio, se hace la cena pascual. Pero antes de cuando se hace el sacrificio, la sangre, les dijo Dios, la van a guardar y con un hisopo van, a marcar los postes y el dintel de las casas donde se vaya a celebrar la cena, la Pascua. Jesús hace lo mismo con su sangre. Marca el poste y marca el dintel, y todo aquel que mira a la cruz, todo aquel que pone su fe en ese sacrificio, la muerte no viene a él, viene a hacer un cambio en su vida. Jesucristo marca un antes y un después de su vida. Él es el Cordero de Dios. Por este medio nosotros tenemos paz y somos justificados.
por la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Estoy citando Romanos 5:1 parafraseado, pero Romanos 5:8 dice el texto: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Me llama la atención este versículo. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores. Nosotros seguimos siendo pecadores. No porque usted recibió a Cristo ya está en otra dimensión. Seguimos en un mundo terrenal de pecado. Estamos aquí con un propósito. Pero dentro de este caminar, le decía hace un momento, Cristo marca un antes y un después. Y ese después a mí me da una nueva vida. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino a hacer una restauración de mi persona con mi Dios a través de su sangre que Él derramó en el poste y en el dintel, en la cruz. Solamente ese sacrificio es el único que me marca una nueva vida, un nuevo caminar, y me da una formación, una restauración. Cuando hablamos de restauración, aquí en nuestra congregación, en el eslogan del nombre, ponemos ahí un mensaje que dice: salvando almas y restaurando vidas. Es a lo que nosotros nos dedicamos, a buscar que las almas sean salvas y a buscar que las vidas que vienen a Cristo, que vienen a nuestra congregación, sean restauradas. Nosotros no vamos a levantar el dedo para juzgar a alguien. Simplemente somos realistas. No tenemos permiso de Cristo para juzgar, porque no tenemos la calidad moral, no tenemos las credenciales para ser jueces. Solamente Cristo es el único que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso Él es el único que es el juez. Nosotros solamente estamos aquí para ser parte de somos herramienta que Dios usa para ayudar a aquellas personas a restaurar en la condición en que lleguen a este lugar. Porque ese es el plan de Dios: perdonar, restaurar. Para eso vino el Cordero de Dios. Y dice la palabra que quita el pecado del mundo. Restaura su relación con Dios, que el pecado vino a obstruir esa relación que Dios quiere tener con nosotros. Por eso nos dio ese regalo tan maravilloso. Porque, repito, no lo podíamos comprar, no tenemos nada que alcance para tener esa gracia. Solamente Dios y tenía solamente su amor que sobrepasa todo entendimiento. Es como nos puede rescatar, dándonos el perdón, regalándonos el perdón, dándonos el camino para que lleguemos a Él. Dice la palabra de Dios, versículo clásico del cristianismo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El pecado que está en usted está, pero la solución es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que quiere quitarlo en usted para restaurar esa relación con mi Dios,
para darle vida espiritual y para darle una esperanza de vida eterna al lado de nuestro Dios. Incline su rostro y vamos a orar ahí en sus casitas. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por esa misericordia que tienes. Gracias por el amor que has manifestado a través de darnos lo mejor de ti, Señor, a tu Hijo Jesucristo. Y Él en obediencia va a la cruz para derramar su sangre en expiación por el pecado de nosotros, Señor. No tenía que hacerlo, pero tu amor, que sobrepasa todo entendimiento, lo permitió. Haznos sensibles, Señor, porque ni eso tenemos, sensibilidad para ver todas tus maravillas. Danos la humildad. Aumentanos la fe, Señor. Padre, reconocemos que el pecado que mora en nosotros nos ciega, Señor, y nos hace estar sumidos en una desesperanza, en una tristeza. Padre, solamente tú eres el único que nos puede rescatar, que nos puedes ayudar. Te pedimos que Cristo entre en nuestras vidas, que Él sea el rector de nuestro diario vivir. Nos ponemos en tus manos, te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor, a caminar cada día contigo conforme a las formas, al formato que tú nos dejas. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de